Transmutaciones. Transmutaciones es la puesta en marcha del deseo que busca su expresión. Utilizando conceptos del psicoanálisis, saliendo de nuestro bucle de cotidianidad, hemos apostado por transmutar. Esto ejecutado en 3 niveles: la composición intelectual del concepto, sus vicisitudes epistemológicas, la composición artística de las imágenes, la composición musical. Transmutaciones, por lo pronto, consiste en una serie de 10 videos sobre conceptos psicoanalíticos, que siguen teniendo un gran aporte para el trabajo clínico con pacientes y que son fundamentales para pensar nuestra experiencia. El psicoanálisis se ha encontrado siempre en el punto de la crítica por algunos psicólogos de otros enfoques, por algunos médicos, por algunos psiquiatras. Decir algunos, más allá de la disciplina. El psicoanalista en formación constante se encuentra advertido de las problemáticas de la transmisión de la enseñanza de la doctrina, de la política institucional que limita el saber, sobre el deseo de enseñar de algún maestro y sobre todo de las dificultades de transmitir lo inconsciente. Es por esto que tratamos de aportar algo al conjunto del movimiento psicoanalítico, desde este lugar, del real algorítmico. Comenzamos. Hace más de 120 años que se practica el psicoanálisis, inventado por el médico Sigmund Freud. La propuesta surge como una vía alternativa para las terapias de la época. Existía un grupo de enfermos a los que no se les daba ningún tratamiento por los médicos. No entendían el origen de la enfermedad. Los llamaban los enfermos nerviosos. Al principio, el contenido de los síntomas de los histéricos dependían de escenas impresionantes pero olvidadas de su vida. La terapia en ese momento consistía en hacer recordar y reproducir esas vivencias en la hipnosis. Esto permitía hacer una catarsis, una purga de los afectos, emociones y sentimientos dañinos. A través de la hipnosis, los pacientes podían acceder a recuerdos que eran inaccesibles en su vida despierta. Esto lleva a pensar a Freud que existe un proceso al que en ese momento llamó defensa y más tarde represión. Freud se pronunció cada vez más determinante de la importancia de la sexualidad como causa de la neurosis. Lo sexual es traumático en sí mismo. La sexualidad se constituye como fragmentación psíquica, como una amenaza a la estabilidad y a la integridad del yo. Freud abandona la técnica de la hipnosis. La hipnosis ocultaba la resistencia, y es en la resistencia donde podemos encontrar los principales motivos de la represión, es decir, el motivo por el cual quisiéramos expulsar de nuestra conciencia algún contenido. En psicoanálisis se destaca la doctrina de la represión, la resistencia, la introducción de la sexualidad infantil, la interpretación y el uso de los sueños para reconocer una instancia inconsciente. La represión es ahora el pilar fundamental sobre el que descansa el edificio del psicoanálisis, su pieza más esencial. El proceso, escuchar por parte del analista a quien consulta sobre aquello que le aqueja y ofrecer conexiones de este discurso a modo de señalamientos e interpretaciones. Esto con el afán de lograr un cambio subjetivo en la forma en que se relaciona consigo mismo y los otros. La tarea: hacer consciente lo inconsciente. Ha pasado mucho tiempo desde estas teorizaciones. Las críticas han sido muchas y diversas. En el mismo Freud vemos avances y contradicciones. Son 2 las tópicas. Hoy nos llega su legado y el de muchos más: Winnicott, Klein, Lacan, Deleuze, Guattari, Edelstein. Bueno, Transmutaciones 1. Fabry Bourlet en Queer Psicoanálisis nos dice que el psicoanalista no sabe más que el sujeto, algo que ya sabemos. En la reducción de nuestra práctica, a hacerla posible, audible, la palabra tal y como puede haber sido traumatizada por la lengua dominante. Curioso esto de que cuando el analizante, bueno, primero quien consulte, después que viene el analizante, plantear si su palabra ha sido traumatizada por un lenguaje, bueno, una lengua dominante.
Es decir, del otro, del gran otro, podríamos pensar, ¿no? ¿Cómo lo piensas esto, Alonso? Pues en ese sentido, recuerdo como la frase de Freud donde dice que el dolor físico y el dolor imaginario duele igual, ¿no? O sea, es completamente válido que alguien con palabras exprese como cierto tipo de cantidad de dolor, justo porque eso que dice ha sido traumatizado y puede como afectarle. Tendríamos como que creer que su palabra, como en su verdad, ¿no? Como esta cuestión de que será que el psicoanalista no sabe de lo que el paciente le pasa, sino más bien tendrá que escuchar, ¿no? Como la labor que hacemos de escuchar, de acompañar, de decir, bueno, esto que dice, así tal cual es como sucede. Claro, puede haber sus fantasías, puede haber como esta distorsión de a lo mejor algún recuerdo encubridor, pero en ese sentido creo que el lenguaje puede como traumatizar. En esto, también como en este proyecto que está empezando, obviamente primero agradecerles a todos y a todas. Estaba pensando, bueno, en este tiempo que llevo de práctica desde la licenciatura, sin desmerecer la pregunta ¿qué curamos? ¿No? O sea, ¿qué cura el psicoanálisis? Que es una pregunta que ya yo creo que todos quienes estamos de esta parte atravesamos también una posición de analista, nos preguntamos en algún punto qué estamos curando, ¿no? Y atender más bien la pregunta ¿cómo curamos? ¿Es que curamos algo específico? ¿Cómo estamos curando? Y ahí pienso la transferencia. ¿Mediante qué? Ahí yo pienso la transferencia. Hace poco estaba leyendo Diferencia y Repetición de Deleuze, de Gilles Deleuze. Y él hablaba de esto del teatro griego, ¿no? Y decía como es necesario que el analizante actúe en el sentido de la repetición, ¿no? Que nosotros actuamos también, desde lo sintomático actuamos, por eso repetimos, ¿no? Lo reprimido y demás. Pero el dispositivo es justamente para eso, para analizar eso, qué se está repitiendo, qué se está actuando, para después elaborar. Sí, justo esto de mediante qué, mediante la relación transferencial y cierto método propuesto por Freud, que podrán decir mucho que, bueno, pues la terapia freudiana ya tiene 100 años o más de antigüedad, pero él estableció como ciertas pautas que se siguen utilizando en diferentes corrientes, como el encuadre, como el rapport, del tema de los honorarios, la confidencialidad, sobre todo en consejos al médico, ¿no? Y en ese sentido la transferencia y de que el paciente repite en el dispositivo analítico, pues también no nos exenta a nosotros como analistas a responder patológicamente o actuar con un paciente, ¿no? Como esta cuestión de nuestra labor será como siempre analizar y analizarnos, porque me parece que, como platicábamos ahorita, ¿no? De que el analista sale fatigado, sí, sale agotado, sale con cierto tipo de emociones que el paciente puede generar o puede despertarle, ¿no? Y por eso esta cuestión de analizarnos, pero tomando en cuenta todo eso, pues la relación transferencial es como algo muy importante para la práctica psicoanalítica y sobre todo porque también la vida personal de un psicoanalista, si no está analizada, puede llegar a afectarle. O sea, más allá de un terapeuta que te recomiende cosas que posiblemente él ni hace, que te diga ideas que él no practica y no todo lo que decimos nosotros en consulta significa que lo practiquemos, ¿no? En ese sentido no, pero para empezar no decimos que tienen que practicar o hacer ciertas cosas, más bien es como el preguntarnos por qué no puede él acceder a hacer cierta cosa, ¿no? Y en esto de acceder también es acceder a un sentido nuevo, ¿no? A lo mejor de interpretación y señalamientos. Y esto que también dices
no del lugar, sino de la posición del analista. Pues sí, tenemos toda una subjetividad. Nosotros saliendo del consultorio yo soy Felipe, tú eres Alonso, tenemos nuestra vida aparte, ¿no? Y eso no nos hace como por un nivel elevado, ni mucho menos. Y justamente el fin de análisis se puede plantear así, la caída de esa posición del analista como alguien que sabe, ¿no? Que podemos acompañar, regresamos a eso. Espero que este proyecto les guste, es parte de ya un proyecto que lleva años de forma intermitente y demás, porque también obviamente tenemos vidas, tenemos otras cosas que hacer y a veces la constancia no es que no se nos dé, ni mucho menos, pero encuadrar los tiempos a veces se hace difícil. Pero espero que este proyecto, estamos muy motivados, tomamos muchas influencias y creo que tiene potencial, ¿no? Y bueno, esperamos que nos acompañen y tratar de brindarles algo nuevo también al mundo del psicoanálisis y también a las personas que a lo mejor les gusta o les puede gustar o que están iniciando también en estos temas. Si les gusta, bueno, joya. Sí, sobre todo reforzar esta última idea de que pues, los terapeutas, los psicólogos, los psicoanalistas no están exentos de sufrir, ¿no? De equivocarse, de tropezar, de tener lapsus, Sí. de cometer actos fallidos, de soñar. De desear. De desear también, ¿no? De desear. Sí. Y en ese sentido también de la consistencia del proyecto, pues creo que hemos estado un poco ausentes porque estamos cosechando en otras áreas, estamos creciendo como de manera individual y bueno, es un giro también parte de es eso. un giro para eso. Sí, sí. ¿Sí está grabando?